Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar sobre el terrorismo en el siglo XX. Mi nombre es Tracy María Yupanqui Jorge y en esta oportunidad hablaré sobre la introducción del tema. Mi nombre es Janet Sonia Verde Briceño y hablaré sobre la causa. Mi nombre es Daniela Dominic Sosa Salazar y me encargaré de las consecuencias. Mi nombre es Abigail Noelia Fernández Lamberto. Mi nombre es Rosmeita Canay Condori. Y nosotros somos encargados de realizar la entrevista y la conclusión. A finales del siglo XX, el Perú atravesó un conflicto armado interno en un contexto de profunda crisis económica y política. La hiperinflación, el debilitamiento del sistema de partidos y la creciente violencia generaron un escenario de inestabilidad que intensificó el enfrentamiento entre el Estado y las organizaciones subversivas. En ese contexto, Sendero Luminoso se consolidó como el principal actor subversivo, ampliando progresivamente su presencia y su capacidad de acción en distintas regiones del país. Este tema se relaciona con la semana 12, la lucha contra la subversión, porque en ella se explicó el origen y la expansión de Sendero Luminoso bajo el denominado pensamiento Gonzalo. Además, desde un enfoque cronológico, se estudió cómo inició la lucha armada en Ayacucho con la quema de ánforas en Cuschi en 1980 y posterior militarización del conflicto que dio lugar a graves violaciones de derechos humanos cometidos tanto por los grupos subversivos como por el ejército, evidenciadas en los testimonios recopilados por la Comisión de la Verdad. Se relaciona con la semana 13 porque la lectura explica cómo la persistencia de la herencia colonial caracterizada por la marginación, la segregación y la exclusión de la población indígena generó condiciones que fueron aprovechadas por Sendero Luminoso para obtener apoyo inicial en algunos sectores, recurriendo al terror y a la violencia ejemplarizadora como estrategia para expandirse o accionar, ya que dichas prácticas no resultaban ajenas para muchas de aquellas comunidades. Y finalmente se relaciona con la semana 14, gobierno de Fujimori, porque en esta época se incorporaron las leyes antiterroristas y se creó el Grupo Colina, cuyas acciones ocasionaron detenciones y masacres que terminaron afectando a civiles inocentes, y ello evidenciado en los reportajes analizados en clase. Aunque posteriormente se logró la captura de Abimael Guzmán por el GEN, hecho que representó un declive de Sendero Luminoso y un punto de inflexión en la lucha contra la subversión, los actos cometidos tanto por los grupos subversivos como por el ejército evidenciaron el alto costo humano que dejó el conflicto armado interno. Cuando el terrorismo se hizo presente en el Perú, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, dirigido por Abimael Guzmán, se infiltró en los espacios educativos, se consolidó como una de las causas principales del surgimiento del terrorismo en el país, fenómeno que se vio favorecido por el fracaso de un proyecto de desarrollo universitario que dejó desprotegido al sector estudiantil. Este escenario de abandono fue aprovechado por el Sendero Luminoso, que entendió el sistema educativo como un espacio estratégico y funcional para su propósito de expansión política. La reproducción ideológica de la organización partía de la apropiación adaptación dogmática en lecturas doctrinales. Asimismo, el partido impulsaba su actividad proselitista en espacios cerrados y de convivencia total, tales como el comedor y la residencia universitaria. De igual manera, se concentraron en captar militantes de la Facultad de Educación, sector que albergaba la mayor cantidad de estudiantes de bajos recursos y de perfil provinciano. Finalmente, el discurso de Sendero Luminoso se exacerbó a su favor al ofrecer una retórica marcadamente clasista, que sumada a la discriminación y exclusión cotidiana que sufrían los jóvenes, alimentó la idea de construir un orden alternativo, claro e inexorable, donde la lucha armada se presentaba como la única salida viable. Como consecuencia, la violencia desatada por el terrorismo dejó un saldo trágico de aproximadamente 69.000 víctimas, concentradas de manera desproporcionada en las regiones andinas más vulnerables del país. Esta enorme pérdida de vidas humanas no constituyó un fenómeno geográficamente homogéneo, sino que afectó de forma directa y cruel a las poblaciones rurales, quechohablantes y marginadas. El 75% del total de víctimas en condición de asesinados y desaparecidos correspondía a poblaciones cuya lengua materna no era el castellano. Los enfrentamientos entre las columnas de Sendero Luminoso y las fuerzas estatales dejaron como saldo esta elevada cantidad de víctimas campesinas, siendo particularmente intenso en 1984, donde se produjo el 19% del total de víctimas del conflicto, de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta letalidad geográfica tuvo su epicentro en el departamento de Ayacucho, donde solo en la última década previa de la captura de Abimael Guzmán, la violencia dejó cerca de 500 atentados y más de 1.000 víctimas mortales, mayoritariamente policías y militares. La insuficiencia en las reparaciones estatales obligó a las familias a reclamar el reconocimiento de sus derechos. Como resultado, la masiva cantidad de muertes concentradas en estos departamentos específicos no solo devastó el tejido demográfico en las zonas rurales andinas, sino que visibilizó
las profundas brechas de exclusión de un país donde las víctimas más pobres, sin ninguna clasificación social más allá de lo numérico, quedaron expuestas a una violencia que reflejó las desigualdades estructurales históricas de una sociedad peruana. En el año 85 justamente ya estaban ya todo un problema social en la capital de Huamanga cuando yo vengo a tomar mis primeras clases, en las cuales había pues un enfrentamiento total entre Sendero Luminoso y también los militares, ¿no? Entonces yo fui testigo como de 3 muertes con mis compañeras en pleno aula, pero con nosotros cuando estábamos como 8 de la mañana en una clase que todavía no llegaba el profesor y a nuestro costado estaba dictando una clase un catedrático a la Facultad de Derecho y pasan 2 jóvenes a nuestro lado y ahí fue una matanza de los catedráticos, ¿no? De un catedrático, Capelletti, muy conocido él, y pues le dejaron ahí su letrero por soplón y se fueron, sin más ni nada. Y el que tuvimos es cuando, ¿no? A un rochabús lo subieron a un estudiante y en pleno recorrido nos avientan muerto. Entonces ahí ya los jóvenes se descontrolaron total. Allí hubo pues la quema de una parte del gobierno regional, voltearon carros, o sea que la fuerza humana, la cólera era mucho más fuerte, ¿no? Entonces ahí fue una represión total. Más o menos desaparecieron en ese día algo de 200 universitarios. Y al día siguiente se enterró donde todos los militares se escondieron, pero con mucho dolor enterramos a este joven que lo mataron en plena plaza, pero también a la vez buscábamos justicia por todos los desaparecidos de la universidad. Y bueno, de esa manera hemos vivido hasta los años 94 hasta 90, ¿no? Candentemente, no las represiones sociales que había, no lo, eran de ambos lados, ¿no? Como Ayacucho es una hollada, había pues ¿no? Un ataque, un provocamiento de parte de Sendero, de la Picota, de los cerros más altos, ¿no? Y los de abajo, pues los militares contestaban con helicópteros. Digamos, buscar libros de consulta o sacar fotocopias de libros que nos indicaban los profesores, me iba yo a la uni, me escribí, ¿verdad? Pedí qué datos necesito para yo poder ingresar a su facultad y a su biblioteca, que ellos sí tenían una gran biblioteca amplia. Y se veía las pintas ahí en las, en ciertas facultades, o ellos tienen un sitio para comer los estudiantes a monto módico, y estaban también ahí adentro de las pintas. Nosotros le llamamos pintas porque era como que estaban escritos, ¿verdad? Todos estos movimientos subversivos, en tinta negra, en alguna pintura roja, ¿verdad? Con los emblemas, pues, característicos de ellos ya de la hoz y el martillo, porque no solamente eran escrituras, vayan a la huelga o apoyen a la huelga, sino que ya tenían estos símbolos, pues, que ya nosotros reconocíamos que era, pues, los revoltosos, ¿no? Y vamos como, por lo menos de lo que yo iba con cuidado, digamos. De este modo, de la sección 3 sobre la causa y consecuencia, se resalta la idea de que la infiltración de Sendero Luminoso en el sistema educativo universitario fue una de las causas principales de su expansión, ya que se usaron las facultades de educación, los comedores y las residencias universitarias como espacios estratégicos para el desarrollo de una actividad proselitista, defendida por una retórica que empleaba la discriminación y exclusión cotidiana de los jóvenes para alimentar la idea de construir un orden alternativo e inexorable donde la lucha armada se presentaba como la única salida viable. Asimismo, de la sección 4, acerca de la búsqueda de información, se destaca la idea de que el conflicto armado interno convirtió a la población civil en la principal víctima de la violencia, pues los enfrentamientos entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas expusieron a miles de personas inocentes, asesinatos, desapariciones y constantes represalias.
Por ello, aunque Sendero Luminoso afirmaba luchar contra la desigualdad y buscar una sociedad más justa, sus acciones demostraron una contradicción en su discurso, ya que recurrió a la violencia extrema y afectó principalmente a la población que decía defender. Su ideología justificaba el uso de la violencia como único medio para alcanzar sus objetivos, considerando enemigos a quienes se oponían a sus ideas. Sin embargo, la respuesta del Estado tampoco estuvo exenta de errores, pues en su intento por restablecer el orden y proteger la sociedad, perjudicó a personas inocentes. De esta manera, el conflicto terminó generando un gran sufrimiento donde la población civil fue la más afectada. Esto demuestra que la violencia, tanto de grupos terroristas como de la respuesta del Estado, no fue la solución frente a problemas sociales. En consecuencia, es fundamental fortalecer las instituciones democráticas, garantizar justicia y atender las causas de fondo como la desigualdad y la exclusión para evitar que una situación similar se vuelva a repetir.